Asimismo, estudiamos algunas herramientas correspondientes a registros eléctricos, específicamente registros eléctricos normales y laterales, registros de inducción y SFL, registros laterolog y microesférico enfocado MSFL. Esta semana nos corresponde estudiar las herramientas de microresistividad, específicamente el microlog y el microlaterolog, y los registros de imágenes generadas a partir de curvas de microresistividad. Esta lámina ya la hemos observado en ocasiones anteriores. La misma relaciona la resolución vertical de las herramientas versus su profundidad de investigación. Sabemos que hay una relación entre el espaciamiento de los electrodos, transmisor y receptores, la resolución vertical de la herramienta y la profundidad de investigación. En el caso de las herramientas de microresistividad, fíjense que caen en esta zona del gráfico, donde tienen muy buena resolución vertical, poca profundidad de investigación, esto debido a que el espaciamiento entre los electrodos transmisor y receptores es muy poca. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre el registro microlog. Acá tenemos una figura a la izquierda que intenta representar lo que es la herramienta del microlog. Esta sería la formación donde ven la corriente eléctrica entrando o penetrando la formación. Esta herramienta posee dos dispositivos de espaciamiento corto de diferente profundidad de investigación. Estos son el M1, el cual está a 1 pulgada de profundidad del transmisor A, y el receptor M2, que se encuentra a 2 pulgadas de espaciamiento con respecto al transmisor A. Con estos electrodos se mide la resistividad de revoque, así como de un volumen muy pequeño de formación que está inmediatamente adyacente a la pared del pozo. Y se registran entonces las curvas microinversas utilizando el electrodo M1, así como una curva micronormal que utiliza el electrodo M2. Siendo esto una herramienta de patín, hay una especie de dispositivo que empuja y obliga a la herramienta a adherirse a las paredes del pozo, permitiendo que los electrodos frontales registren de manera simultánea la curva microinversa de 1 por 1 o R1 por un lado y por otro lado la curva micronormal de 2 pulgadas o R2. Una vez que el lodo se filtra dentro de formaciones permeables, es decir, el proceso de invasión del filtrado de lodo, la parte sólida del lodo se acumula sobre la pared del pozo formando lo que es el revoque. La resistividad de este revoque o costra de lodo es aproximadamente igual o un poco mayor que la resistividad del lodo, pero a su vez es mucho más pequeña que la resistividad de la zona invadida cercana al lodo, es decir, la zona de RXO. Por estas razones, tenemos que la curva micronormal R2 va a medir más que la curva microinversa R1 en las zonas permeables, mientras que en formaciones no permeables, el microlog va a mostrar lo que se conoce como una separación negativa, es decir, contraria al caso de las zonas permeables, y en este caso tendríamos que la lectura de la curva microinversa es mayor que la curva micronormal. Eso vamos a reflejar en esta lámina que está acá, donde fíjense que tenemos una zona permeable representada por la deflexión de la curva del SP hacia la izquierda, y frente a esta zona permeable, la lectura de la curva micronormal es mayor que la curva microinversa, donde observan este sombreado en gris. En los casos de zonas no permeables de alta resistividad es donde ocurre entonces aquella separación negativa, donde tenemos que la curva microinversa de 1 por 1 le es mayor que la curva micronormal de 2 pulgadas. Por otro lado, en zonas no permeables que pudieran ser intervalos de lutitas, no existe separación entre ambas curvas. Entonces, a manera de resumen, podríamos decir el microlog es una herramienta de contacto que consta con dos dispositivos receptores que son el micronormal de 2 pulgadas, que mide la resistividad de volumen pequeño de una formación inmediatamente adyacente a la pared del pozo, y otro que es la microinversa de 1 por 1, que mide la resistividad de revoque o costra de lodo. Esta separación de las curvas microinversa y micronormal en las zonas permeables hacen del microlog un muy buen indicador cualitativo de permeabilidad. Lamentablemente ya este registro microlog está descontinuado, pero se utilizaba mucho para determinar el espesor permeable justamente por esa separación de las curvas microinversa y micronormal frente a zonas permeables. Ya sabemos que consta de 3 electrodos, el transmisor A2 y los receptores M1 y M2, y está midiendo la resistividad de la zona lavada RXO, o también podría estar midiendo, como hemos dicho, la resistividad de la costra de lodo. Esta separación de las curvas nos permite obviamente delimitar capas permeables y poder determinar espesores permeables. El microlog puede ser utilizado para determinar porosidad, pero siendo esta una herramienta que mide microresistividad y no porosidad, debe utilizarse con el debido cuidado. Se utiliza la relación que se utiliza también para determinar la porosidad a partir de las curvas normales mediante el uso de la ecuación que relaciona
el factor de formación con la porosidad. Tenemos que el factor de formación es igual a A sobre porosidad elevado al cuadrado. En este caso, este 2 corresponde al exponente de cementación M. A su vez, el factor de formación es igual a la resistividad en la zona lavada por la saturación en la zona lavada al cuadrado, dividido por la resistividad del filtrado de lodo. Esto a su vez es igual a RXO por 1 menos saturación de hidrocarburos residual al cuadrado, todo esto dividido por la resistividad del filtrado de lodo. Sabemos pues que el RXO es determinado a partir del microlog. Y estas relaciones son solo confiables cuando la porosidad es mayor que 15%, cuando el espesor del revoque es menor a 1 pulgada y cuando RXO sobre RMC, es decir, la resistividad de la zona lavada sobre la resistividad de la costra de lodo, es menor que 25. Entonces, una vez que tenemos el valor de F o factor de formación, a partir de estas relaciones podemos estimar la permeabilidad. Para esto existen gráficos similares a los que utilizamos para determinar la porosidad a partir de las curvas normales. En este caso tenemos este gráfico que relaciona el valor de la curva microinversa 1 por 1 sobre el valor de resistividad de la costra de lodo en el eje Y, mientras que en el eje X tiene el valor de la resistividad micronormal de 2 pulgadas sobre la resistividad de la costra de lodo. Y la relación entre ellas nos permite estimar un valor de RXO a partir de esta relación de RXO sobre resistividad de la costra de lodo. Por otro lado, utilizamos este gráfico, ya lo utilizamos para determinar porosidad a partir de las curvas normales que relaciona la porosidad con el factor de formación para diferentes valores de A por un lado y del factor de cementación M por otro. Existen casos donde el valor de la resistividad de la costra de lodo no es confiable y podríamos utilizar este gráfico para determinar porosidad. El mismo relaciona a la resistividad del lodo o RM versus la resistividad micronormal de 2 pulgadas. Esto nos permite obtener un valor de factor de formación, así como también valores de porosidad. De cualquier manera, sabemos que estas porosidades a partir del microlog deben ser utilizadas con mucho cuidado, ya que esta herramienta no es una herramienta que mide porosidad, sino mide microresistividad. Hablemos un poco ahora sobre el registro microlaterolog. Como su nombre lo dice, es una versión microescala de registro laterolog, posee el mismo principio, donde fíjense la corriente penetra de manera más directa dentro de la formación. El espaciamiento entre los electrodos, es decir, el transmisor y receptor, se aproxima a 1 pulgada, mientras que la profundidad de investigación es aproximadamente 4 pulgadas. La ventaja del microlaterolog sobre el microlog es que la relación RXO sobre RMC, es decir, resistividad de la zona lavada sobre resistividad de la costra de lodo, puede ser mayor a 15 siempre y cuando el espesor del revoque no exceda 3/8 de pulgada. Es decir, que la influencia del revoque o costra de lodo será descartable cuando el revoque es menor a 3/8 de pulgada. Si quisiéramos establecer una especie de comparación entre los registros microlog y microlaterolog, tenemos lo siguiente. Acá tenemos, la figura a la izquierda muestra un esquema de lo que sería el microlaterolog y el microlog, donde tenemos la formación permeable y dentro de lo que es el pozo tenemos el lodo. En azul estaría representando la costra de lodo o revoque y en color marrón o color café sería la herramienta, el patín de la herramienta. Entonces fíjense que en el caso del microlaterolog, este caso acá a la izquierda, la corriente forma una especie de haz bastante angosto que penetra directamente en la formación de manera muy rápida justo frente a lo que es la almohadilla o la herramienta. Mientras que en el microlaterolog, a medida que sea mayor la relación de RXO sobre RMC, la tendencia de la corriente a escapar a través del revoque hasta alcanzar incluso el lodo dentro del pozo es mayor, en lugar de penetrar la formación. Por lo tanto, para valores altos de RXO sobre RMC, las lecturas del microlog van a responder muy poco a las variaciones de lo que es la resistividad en la zona lavada. Por el contrario, en el microlog la corriente penetra en la formación permeable de manera más directa y su lectura dependerá en mayor grado del valor de RXO. Vamos a hablar un poco ahora sobre los registros de imágenes resistivas. Si bien esto no forma parte, digamos, del programa original, es bueno verla rápidamente, ya que estas imágenes o estos registros de imágenes se originan a partir de curvas de microresistividad, como dice acá. Se basan en la medición de curvas de microresistividad, las cuales se generan a partir de electrodos o botones que están colocados en los patines de la herramienta. Estos patines hacen contacto directo con la pared del pozo, utilizando el principio de inducción. Estos patines obviamente están montados sobre articulaciones que de manera hidráulica son empujados, por decirlo de alguna manera, hacia la pared del pozo. Procesando estas múltiples curvas de microresistividad se generan las imágenes. Estas imágenes permiten determinar buzamiento
fracturas, estructuras sedimentarias y también nos permiten evaluar capas delgadas. Los valores bajos de resistividad, es decir, las arcillas, fracturas abiertas que están, digamos, rellenas de lodo, en color negro, es decir, colores oscuros, mientras que los valores altos de resistividad, que corresponden a fracturas cerradas o fracturas cristalizadas, láminas apretadas, se representan en blanco. Las areniscas porosas y arcillosas tienen una gama de colores que va entre amarillo y marrón. En cuanto a las aplicaciones, nuevamente, podemos hacer un análisis de usamiento. Tenemos diferentes patines que están ubicadas en la pared, dentro del pozo, y si existe una lámina, una capa inclinada, la medición de resistividad de los diferentes patines se harán a diferentes profundidades, por lo cual podemos determinar el buzamiento de la capa. Como ya comentamos, podemos caracterizar fracturas, tanto abiertas como cerradas, dependiendo del color que éstas presenten. Se pueden identificar estructuras sedimentarias, permitiendo el análisis de ambiente y de facies, y también la determinación de espesores, muy bueno cuando se trata de capas delgadas. En cuanto al tipo de lodo, podemos correr estas herramientas de resistividad tanto en lodos en base a agua, como en el caso de la herramienta FMI, y también en lodos en base a aceite, como sería el caso de la herramienta OBMI. Acá le vamos a mostrar varios ejemplos de imágenes resistivas. En este caso, de la figura a la izquierda, tenemos una imagen tridimensional de lo que serían las paredes del pozo. Fíjense, tenemos algunas laminaciones en esta vista tridimensional. El resto de las figuras, la que está en el centro y la que está a la derecha, fíjense que es una especie de visual plana o en planta de estos 360 grados, en dos dimensiones, donde se representan los 360 grados, como les comenté, de la pared del pozo. La separación entre cada una de estas líneas blancas y entre cada una de estas bandas de un color, digamos, amarillento, es de 90 grados. Fíjense acá, podemos observar laminaciones de diferentes colores, dependiendo justamente de la resistividad, acá representadas por estas líneas color verde. Acá tenemos una estructura que podría ser o estar relacionado con una estirolita o de alguna manera algo fracturado que está relleno de lodo, cavernas podría ser, interconectadas, y estas formas sinusoidales o estas sinusoides que corresponden a fracturas que atraviesan de manera transversal al pozo. Cuando lo vemos en esta vista de planta, se observan como una sinusoide. Estas serían fracturas abiertas porque presentan un color oscuro, un color negro, es decir, estarían rellenas de lodo. Acá tenemos otro caso de fracturas abiertas también de color oscuro, ¿verdad?, a lo largo de los 360 grados de la pared del pozo observados en una vista o una visual de planta. Acá tenemos otros ejemplos, un nódulo orientado. En ambos casos también tenemos la vista de planta de los 360 grados, esto sería el norte, y acá completa los 360 grados. Es bueno tener estos registros de imágenes orientados para poder asociarlos a, digamos, la orientación del pozo dentro de lo que es el yacimiento y el campo que estamos analizando. Acá tenemos un nódulo orientado, algunas laminaciones, y fíjense acá de qué manera se observa esta estructura de estratificación cruzada, la cual nos permite hacer un análisis de ambiente y de fases de este pozo en particular. Vamos a hablar un poco sobre LWD. LWD, que es Loading Well Drilling, no es específicamente una herramienta ni un registro de resistividad, pero nos proporciona en estos tiempos actuales valores, así como de otras curvas petrofísicas, también nos proporciona curvas de resistividad. Esto comenzó como un registro de profundidad de perforación y evolucionó hasta incluir tecnologías de medición de registros. Es decir, este LWD incorpora las herramientas a las artes de perforación y permite que se administren, incluso se interpreten y se transmitan los datos de las mediciones del subsuelo en tiempo real hasta la superficie. Estas herramientas trabajan con un sistema MWD para transmitir ya sea resultados parciales o totales los datos en tiempo real a la superficie, los cuales también pueden ser descargados de las herramientas una vez que estas están fuera del pozo. Como dijimos anteriormente, esta tecnología LWD fue desarrollada para mejorar la metodología Measurement Well Drilling utilizada en perforación, y el propósito era reemplazar las herramientas de perfilaje por cable, sobre todo cuando estábamos en presencia de pozos que por su complejidad podían presentar problemas operacionales durante la perforación, problemas donde atravesamos zonas de alta presión, donde puede haber kicks o patadas del pozo, aumentos de presiones inesperados, pérdida de circulación. Entonces ya durante la perforación del pozo podíamos obtener diferentes mediciones de diferentes herramientas. En perforación se utiliza específicamente para lo que es la geonavegación, pero también la podemos utilizar en evaluación de formaciones. Como dice acá, obtenemos los datos de tiempo reales y en este caso, cuando habla de pozos horizontales y de alto ángulo, generalmente estamos hablando
algunos pozos que son complejos para perforar, por algunas de las razones que vimos anteriormente. En el caso de pozos horizontales y de alto ángulo, podríamos tener que, desprendimiento de las paredes del pozo, lo cual hace que la perforación sea compleja. Como dijimos también, estas herramientas LWD transmiten varias propiedades como porosidad, ondas acústicas y también resistividad. Por eso decidimos incluirlos acá en este módulo, y desde el punto de vista de algunos aspectos relacionados con la perforación, nos proporciona información sobre la dirección del pozo por la geonavegación, peso sobre la broca, mecha o trépano, a intervalos regulares a medida que se realiza la perforación. De esta manera, tanto los perforadores como ingenieros pueden tomar decisiones en tiempo real sobre el futuro del pozo, la dirección de la perforación. Hemos hablado que esta transmisión se realiza en tiempo real mediante pulsos a través de la columna de lodo, y esto se conoce como telemetría pulsada de lodo. MWD o Measurement Well Drilling es un tipo de Logging Well Drilling o LWD, y este específicamente se refiere a información utilizada durante la perforación como la geonavegación, que nos proporciona dirección, orientación y además información de la broca o trépano o mecha. En cuanto a los pozos horizontales, ya observamos que pueden tener problemas de desprendimiento de las paredes del pozo, pero además existen problemas con las herramientas de resistividad que básicamente son diseñadas para pozos verticales y capas de alguna manera perpendicular o también oblicuas a estos pozos verticales. Entonces, hay problemas cuando se trata de hacer mediciones de resistividad en pozos horizontales, cuando las capas comienzan a ser paralelas. Obviamente, las capas adyacentes van a afectar las lecturas de resistividad. Incluso la herramienta lateral o profundo tiene problemas de lectura de resistividad, ya que es una medición radial alrededor de la herramienta. Entonces, uno de estos principales problemas en la medición de RT en pozos horizontales, además del hecho de que estamos leyendo información de diferentes capas que son paralelas a la dirección del pozo, es el proceso de invasión, y también que esta invasión puede ser no uniforme debido a las diferencias de densidades de fluidos junto con variaciones en la permeabilidad de la formación. Vamos a hablar un poco ahora sobre lo que es la presencia de capas muy delgadas con hidrocarburos, es decir, lo que se conoce como Low Resistivity Paint. Acá observamos en este espesor, que representa 1 pulgada, algunas láminas donde deberíamos tener una lectura de resistividad verdadera de la formación, como la que se observa acá en color verde. Sin embargo, la lectura que nos da una herramienta de resistividad, es decir, la resistividad aparente, es mucho menor al valor de la resistividad verdadera. Hay muchos factores, sabemos, que afectan la resistividad. Uno de ellos es la resolución de las herramientas, que no nos permite identificar estas capas delgadas o lo que se conoce como el Low Resistivity Paint. Obviamente también el espesor versus esas laminaciones, el efecto de buzamiento. Acá tenemos un ejemplo muy claro donde tenemos un pozo vertical, capas horizontales donde el efecto de capas adyacentes es muy poco, pero en este caso de la derecha tenemos el pozo horizontal y capas inclinadas, y fíjense que justo al frente de la herramienta estamos leyendo parte de la señal que viene de esta formación, pero también parte de la señal viene de las formaciones adyacentes, es decir, hay un efecto importante sobre la resistividad por las capas adyacentes por efecto de buzamiento. Sabemos ya el efecto de invasión, hemos hablado de este, y la geometría del espacio poroso, así como la mineralogía que contiene ese espacio poroso, o que contiene la matriz de la roca, y estamos hablando también del contenido de arcilla, que está contenido tanto en la matriz como a veces en el espacio poroso. Acá tenemos 3 casos donde hay una diferencia cada vez más importante en lo que sería la resistividad verdadera de la formación en color verde y la resistividad aparente, que es el valor de resistividad medida por la herramienta. Acá tenemos el caso de una roca de buena calidad, saturación de agua irreductible, representada por el color celeste adherido a los granos. Entonces fíjense que la resistividad aparente es un poco menor que la resistividad verdadera. Pero a medida que, por ejemplo, tenemos una roca de peor calidad, como refleja esta sección fina o lámina delgada, fíjense que tenemos mayor saturación de agua irreductible asociada a estos granos de menor tamaño, por lo tanto el valor de resistividad aparente va a ser menor, mucho menor que el valor de la resistividad verdadera. Y en el caso de laminaciones, bueno, ya observamos que siendo este el valor de la resistividad verdadera de la formación, el valor promediado de resistividad sería aún mucho menor porque se incorpora al sistema un porcentaje importante de saturación de agua irreductible asociada a las láminas de arcilla que están presentes. Entonces acá, ¿qué debemos hacer para obtener un valor, digamos, más cercano a la resistividad verdadera y tener menos impacto en los cálculos y en la evaluación espectrofísica? Bueno, por un lado, modelar la resistividad con algunos de estos programas de modelado, o también adquirir resistividades azimutales que nos proporciona resistividades en diferentes direcciones y nos da un valor
una mejor aproximación al valor de la resistividad verdadera. Acá tenemos el caso 1 y lo que vamos a hacer acá es, bueno, ver cuál sería el impacto en la evaluación o en el cálculo de saturación de agua. Acá tenemos la roca de buena calidad con un valor de saturación de agua irreductible relativamente bajo, asociada o adherida a las paredes de los granos y un bajo contenido de arcilla. El valor de resistividad aparente sería representado por la curva azul y la resistividad modelada sería la curva verde. Y si tratamos de alguna manera de ilustrar el impacto en lo que es los cálculos petrofísicos, bueno, fíjense, para una formación en ambos casos de 14% de porosidad, si utilizamos la resistividad verdadera y manteniendo constante el resto de los valores utilizados para el cálculo, bueno, tendríamos que la saturación es un 25%, mientras que con este valor de resistividad aparente tenemos que la saturación aumentaría hasta un 30% o aumentaría hasta cierto valor. En el caso en donde tenemos una roca de más baja calidad, igual bajo contenido de arcilla, pero una presencia mayor de saturación de agua irreductible debido a los granos más pequeños. Entonces allí la resistividad aparente se hace aún menor que la resistividad verdadera o la resistividad que podría provenir de un modelado. Entonces en este caso el valor de saturación de agua, utilizando esta resistividad que está afectada por la saturación de agua irreductible, sería mucho mayor que el valor real de la saturación de agua obtenido si se utiliza el valor de la resistividad verdadera. Y el tercer caso, que bueno, de alguna manera ya observamos, acá tendríamos la resistividad modelada o la resistividad verdadera, o por lo menos una resistividad más cercana al valor de la resistividad verdadera de la formación. Y acá tenemos una intercalación de rocas de buena, mediana calidad y también láminas de arcilla, que obviamente incorporan mayor agua irreductible al sistema, haciendo que la resistividad aparente leída por la herramienta sea mucho mayor. En este caso, el impacto sobre la saturación es mucho mayor para formaciones de similar porosidad. Fíjense que mientras la saturación de agua real estaría cercana al 30%, en este caso, si no modelamos o no tenemos el valor correcto de resistividad, podríamos tener valores altos de saturación de agua de hasta un 60%. Es decir, podríamos, incluso si utilizamos cortes de agua para determinar espesores útiles de 55%, por decir algo, estaríamos pasando de una zona de PEI a una zona de no PEI. Entonces este es un impacto importante que tiene tanto en la saturación y por supuesto en todos los cálculos volumétricos de fluidos que se hagan a partir de estos valores de saturación de agua. Estas gráficas son tomadas de un trabajo presentado por Interrock en un congreso internacional. Esta lámina nos muestra algunas mediciones de resistividad, así como profundidad de investigación o en qué zonas estarían leyendo resistividad algunas de las herramientas que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas. En color amarillo tenemos las herramientas del principio Laterolog 3, 7, Dual Laterolog, tanto profundo como somero, y el registro esférico enfocado. Fíjense que las curvas Laterolog 7 y Laterolog profundo, LLD, nos estarían dando comúnmente un valor de la resistividad en la zona virgen o zona no invadida, mientras que Laterolog 3, Laterolog somero y registro esférico enfocado de Laterolog nos estaría dando lecturas de la zona invadida o zona de transición. En algunos casos, cuando la profundidad de la invasión es poco profunda, estos herramientas Laterolog 3, Laterolog somero y registro esférico enfocado Laterolog nos podría estar dando mediciones de la zona virgen o zona no invadida. En cuanto a las herramientas de microresistividad agrupadas acá de color azul, tenemos que tanto la curva de microlog normal como inverso nos estarían dando valores de resistividad en la costra del lodo, en algunas ocasiones de la zona lavada RXO. Todo esto depende nuevamente de la invasión del lodo. El registro microlaterolog nos está dando una medición, como vimos anteriormente, de la zona lavada o RXO, o podría también a veces, dependiendo de la invasión, darnos un valor de lo que es la resistividad de la costra del lodo. El registro de proximidad no lo estudiamos en este módulo, pero nos da mediciones comúnmente de RXO y en algunas ocasiones de la resistividad de la zona invadida o zona de transición. Mientras que el registro microesférico enfocado MSFL básicamente nos está dando una medición de lo que es la resistividad de la zona lavada. En cuanto a los registros de inducción, tenemos los registros IES 40 y 28. El primero nos da comúnmente mediciones de la zona virgen o no invadida. El segundo nos estaría dando mediciones correspondientes a la resistividad de la zona de transición o zona invadida. Y en algunas ocasiones, si el proceso o la profundidad de invasión es poca profunda, tenemos que podríamos estar obteniendo el valor de RT. En la inducción doble tendríamos que en la curva de ILD nos estaría dando comúnmente la medición de RT, mientras que la inducción medio nos está dando mediciones de la zona no invadida, zona invadida o zona de transición, que se conoce como RI. Si la invasión del filtrado de lodo es poco profunda, podríamos estar obteniendo del ILM una medición de RT, mientras que el registro de inducción esférico enfocado nos está dando comúnmente una medición de RT en la zona no invadida o zona virgen. Acá separé en color verde
una herramienta que, si bien es también de inducción, es de las últimas generaciones, como la AIT. Y esta herramienta de AIT nos da diferentes mediciones de resistividad, podríamos decir, a lo largo de algunas zonas concéntricas ubicadas a partir de la pared del pozo. Es decir, podríamos tener mediciones dentro de la zona invadida o zona de transición hasta la zona de virgen, dependiendo o digamos a diferentes profundidades de invasión. Es decir, esta herramienta nos proporciona resistividades a 10, 20, 30, 60, 90 y hasta 120 pulgadas dentro de la formación. Es decir, podríamos generar un perfil de invasión a diferentes mediciones a lo largo de lo que es la zona invadida y la zona virgen o no invadida. En esta lámina vamos a ver algunas respuestas de los registros de resistividad para algunas formaciones típicas, ¿no? En este caso, la resistividad profunda y shallow frente a zonas de lutitas van prácticamente a leer la misma resistividad. Son zonas no permeables, no hay invasión, por lo tanto la resistividad es similar. En zonas porosas o areniscas porosas, dependiendo del contenido, si es agua salada, agua fresca, bueno, van a tener valores menores para agua salada, mayores para agua fresca, y fíjense la relación entre el valor de la resistividad profunda, mayor en el caso del agua fresca, menor en el caso de agua salada, con la resistividad somera, que es mayor en el caso de agua salada y menor en el caso del agua fresca. Para una arena apretada, ambas curvas nos mostrarían valores altos de resistividad, porque esta es una zona poco conductiva, y al no ser permeable también no hay un proceso de invasión y por lo tanto los valores serían muy similares. Y finalmente acá tenemos una arenisca porosa, con presencia de gas en la zona superior, petróleo en la zona media y agua salada en la zona inferior. Entonces fíjense el perfil de invasión en la zona de gas, la curva profunda lee mayor que la curva somera, luego se va más o menos igualando en la zona de petróleo y acá tenemos los valores bajos de ambas resistividades donde se invierten los valores. Esta vez tenemos la curva somera leyendo un poco mayor que la curva profunda en la zona de agua salada. Y acá tenemos también respuestas de los registros con diferentes fluidos, ¿no? Fíjense, acá tenemos una formación donde tenemos una capa suprayacente de lutita e infrayacente también de lutita. Obviamente en las zonas impermeables ya vimos cómo serían los valores, ¿verdad? De lo que serían las curvas somera, media y profunda. Y aquí tenemos una formación porosa donde RW es igual a RMS, por lo tanto los valores son muy parecidos. En este caso, independientemente de la formación, si es una formación limpia e impermeable con porosidad cero, es decir, una arena apretada, como vimos en la lámina anterior, tendríamos valores de las tres curvas, valores altos y muy similares, ya que no hay permeabilidad, no hay invasión. Acá tendríamos, en el caso de una formación limpia, permeable y porosa, solo agua en la formación, tenemos que la curva somera nos da un valor muy bajo y las curvas media y profunda, valores bastante similares, ya más altos debido a la presencia del fluido en la formación. Y cuando tenemos esa misma formación limpia, permeable y porosa, pero tenemos hidrocarburo en la formación, nuevamente la zona somera nos va a dar, la resistividad somera nos va a dar este valor bajo de resistividad, luego la curva de resistividad media nos da un valor intermedio y viene la separación causada por el proceso de invasión y la diferencia de fluido, donde acá estaríamos leyendo un valor alto correspondiente al hidrocarburo presente en la zona no invadida. Para terminar este módulo vamos a hacer un ejercicio donde nos mandan a calcular la porosidad y estimar el espesor permeable en el intervalo que se observa acá, 3450 a 3467 de este registro, que es el mismo que vimos en láminas anteriores. Asumimos un SOR o saturación de hidrocarburo residual de 35%. Los datos del lodo a la temperatura de formación de 150 grados Fahrenheit son los siguientes. Resistividad del lodo, 2 ohmios por metro. Resistividad de filtrado de lodo, 1.3 ohmios por metro. Resistividad de la costra de lodo, 2.5 ohmios por metro. Si leemos los valores de las curvas de resistividad micronormal y resistividad microinversa, tenemos que, de manera aproximada, los valores son 8.5 y 6.3 ohmios por metro. Entonces vamos con esos valores y con las relaciones entre R2 y R1 contra RMC, a este gráfico que está acá, tenemos que R2 sobre RMC es igual a 8.5 sobre 2.5, recuerden que los valores de lodo ya están dados a temperatura de formación, este valor sería 3.4 aproximadamente acá, y acá tenemos el valor de R1 por 1 sobre RMC, que sería igual a 6.3 sobre 2.5, aproximadamente 2.5. El punto de cruce, ¿verdad?, corresponde a esta línea azul, donde RXO sobre RMC es igual a 10. Es decir, de allí podemos despejar el valor de RXO, que sería igual a 10, este valor que está acá, por 2.5, que es el valor de RMC, y tenemos que el valor de RXO es igual a 25 ohmios por metro. Ahora vamos a utilizar estas ecuaciones que están acá arriba.
Entonces tenemos inicialmente el factor de formación es igual a RXO por 1 menos saturación de hidrocarburos residual al cuadrado sobre RMF. Es igual a 25 por 1 menos 0.35, todo esto al cuadrado, dividido por 1.3. Tenemos que el factor de F es 8.125. Entramos con ese valor de factor de formación si asumimos que para esta línea que observan acá, el valor de A es igual a 1 y el valor de M es igual a 2, tendríamos entonces que si A es igual a 1, como comentamos, la porosidad sería igual a 34%, pero si A es igual a 0.81, ¿verdad? Con esta curva que está acá, o esta línea que está acá, tendríamos que el valor de la porosidad sería aproximadamente a 30%. El espesor permeable es el que estamos observando con la separación de las curvas micronormal y microinversa, que es aproximadamente a 15, 16, vamos a decir pies o metros, de acuerdo a la que sea la escala del registro. Entonces acá tenemos el resultado. Nuevamente fíjense que para diferentes valores de A y M podríamos tener diferentes valores de porosidad para el mismo valor de F, mientras que el espesor permeable nuevamente se determina identificando la zona de separación donde la curva normal es mayor que la curva microinversa. Quise decir la curva micronormal mayor que la curva microinversa. Entonces con este ejercicio damos por terminado